Ya era casi medianoche cuando decidí que era hora de enfrentar mis propios miedos. Llevaba semanas dándole vueltas a la misma historia, aquel rumor repetido en el pueblo acerca de la trágica partida de Gabriela. Las calles estaban desiertas y el cielo, encapotado por densas nubes, amenazaba con descargar una lluvia fría en cualquier momento. Sin embargo, yo sentía una mezcla de curiosidad y un presentimiento inquietante, como si un hilo invisible me jalara hacia la verdad que tanto buscaba. Había pasado los últimos días reuniendo testimonios de los vecinos. Todos coincidían en que Gabriela se había quitado la vida bajo circunstancias extrañas. Algunos afirmaban que la habían visto caminar en plena oscuridad, con el rostro demacrado y la mirada perdida. Otros decían que jamás habían conocido a alguien con una tristeza tan arraigada en los ojos. La versión más repetida era que Gabriela no encontró otra salida más que el suicidio. Sin embargo, ciertos detalles salpicados de misterio hacían sospechar que no todo era tan sencillo. Esa noche, en medio de la penumbra, me dirigí a la antigua casa de la familia de Gabriela. Se suponía que estaba abandonada desde hacía años, tras su fallecimiento. Entrar allí era un acto temerario, decían muchos. Otros me aseguraban que la puerta seguía abierta, invitando a los curiosos a descubrir secretos que tal vez era mejor dejar enterrados. Una parte de mí se estremecía al pensar en los susurros de pasillo, las sombras alargadas y la atmósfera cargada de un dolor que no se había disipado. El viento helado me azotaba la cara mientras avanzaba por la calle principal. Todas las ventanas estaban oscuras, salvo por una luz pálida que asomaba por la ventana de una panadería cerrada. Me detuve un segundo, intentando mantener la calma, y me pregunté si de verdad quería saber qué había pasado con Gabriela. En mis oídos resonaban las palabras de una anciana que vivía cerca de la casa. No busques lo que no quieres encontrar. Pero mi determinación era más fuerte que el miedo. Así que continué. Cuando estuve frente a la cerca desvencijada que rodeaba el patio de la casa, noté una silueta oscura entre los arbustos. Al principio pensé que se trataba de un perro callejero. Sin embargo, cuando sus ojos amarillos brillaron a la luz de la escasa luna, comprendí que era un gato negro. No sé por qué, pero aquel gato parecía observarme con una fijeza casi humana. Sentí un hormigueo en la nuca, y el corazón se me aceleró. Por unos segundos dudé en avanzar. Temí que el animal se abalanzara sobre mí, pero en lugar de eso, se limitó a emitir un leve maullido que rompió el silencio de la noche. No estaba seguro si interpretarlo como una advertencia o una invitación. Con mano temblorosa, empujé el portón viejo, que rechinó largamente, casi como si lanzara un lamento de bienvenida a mi presencia. Di unos pasos en el jardín descuidado, cuyas plantas crecían sin control. Entre hojas secas y ramas retorcidas, me acerqué a la puerta principal. La luna, velada por nubes, alumbraba apenas la figura de la vieja fachada de madera, carcomida por la humedad y el tiempo. El gato negro se adelantó y se paró junto a mis pies, arronroneando de una manera casi siniestra. Me observó un instante y luego se escabulló por una ventana rota que daba al interior de la casa. No sé por qué, pero mi primer instinto fue seguirlo. Aquel animal parecía saber exactamente a dónde ir. Así, con el corazón latiéndome en los oídos, crucé el umbral de la puerta entreabierta y di inicio a la noche más inquietante de mi vida. Con cada paso que daba, sentía que me alejaba más de la seguridad de la realidad y me adentraba en un mundo donde reinaban las sombras y los secretos que rodeaban el suicidio de Gabriela. Apenas puse un pie dentro, el aire me recibió con un olor rancio, mezcla de polvo, humedad y algo que no lograba identificar del todo, como una esencia de flores marchitas. La oscuridad era casi total, salvo por la tenue claridad que se filtraba por la ventana rota. Al primer vistazo, vislumbré muebles cubiertos por sábanas grises y un gran espejo agrietado en el salón principal. La atmósfera se me antojaba tan pesada que casi parecía que la casa misma respiraba. Había investigado lo suficiente para saber que la familia de Gabriela
La habitó durante varias generaciones. El linaje era largo y no exento de tragedias. Cuentan que mucho antes de nacer Gabriela, una maldición rondaba estas paredes. Muertes repentinas, llantos en la noche, sombras que deambulaban sin explicación. Yo, escéptico por naturaleza, no creía en tales leyendas, pero en ese momento, con la piel erizada y el silencio sepulcral a mi alrededor, no me parecía tan descabellado pensar que algo siniestro podía rondar el lugar. Avancé con cautela, fijándome en cada rincón para no tropezar con los escombros esparcidos por el piso. Mis ojos se adaptaban lentamente a la penumbra. De vez en cuando, oía pasos ligeros que no eran míos. Miraba hacia atrás, con el corazón en un puño, pero no veía nada. Solo esa oscuridad hiriente que parecía extenderse como una mancha infinita. El gato negro reapareció. Estaba sentado sobre lo que alguna vez fue un sillón tapizado, mirándome con sus ojos intensos. Se lamió una pata y luego de un salto se perdió escaleras arriba. No pude resistir el impulso de seguirlo. Sentía que él me guiaba, como si quisiera enseñarme algo esencial. Era extraño, pero a la vez tenía la certeza de que ese felino era la clave para comprender la verdad detrás de la historia de Gabriela. Pisé el primer escalón con cuidado, temiendo que crujiera bajo mi peso. El silencio se tornó aún más inquietante. A cada paso, me parecía percibir un leve murmullo, como si hubiese voces lejanas conversando en un tono casi inaudible. Se alzaba un eco que se dispersaba por las paredes, tal vez una corriente de aire colándose por rendijas ocultas o, quién sabe, el recuerdo fosilizado de los habitantes que una vez caminaron por ese mismo corredor. Cuando llegué al segundo piso, me detuve un instante para observar. El pasillo era angosto y estaba decorado con un papel tapiz desgastado, que en su día debió de tener un tono crema y ahora lucía amarillento, con trozos descascarados. Al fondo, distinguí una puerta entreabierta. Una leve luz, casi imperceptible, se filtraba en la rendija entre la puerta y el marco. Tomé aire, tragué saliva y caminé hacia ella. El gato negro aparecía por momentos como una sombra más del lugar. Se escurría entre las habitaciones abiertas, dejándome con la duda de hacia dónde ir. Sin embargo, por alguna razón, me sentía cada vez más impulsado a seguir el débil resplandor que procedía de esa habitación en particular. Me recordó las historias que había oído acerca de Gabriela encerrándose en su cuarto, sumida en pensamientos oscuros que la llevaron al límite. Al empujar la puerta, noté que el cuarto estaba lleno de recortes de periódicos viejos. En las paredes había fotos borrosas, casi difuminadas con el tiempo, y un escritorio con papeles desordenados. Entré con recelo. Sentía que, en cualquier momento, algo o alguien se manifestaría. Se respiraba una tensión tal que por un segundo me pareció escuchar un suave sollozo, como el lamento amortiguado de una mujer. Cerré los ojos, intentando mantener la calma. No busques lo que no quieres encontrar. Volvía a resonar en mi cabeza. Sin embargo, ya estaba allí, y no pensaba dar marcha atrás. Un extraño magnetismo me ataba a ese lugar. Tal vez fuera la curiosidad, o un sentido retorcido de responsabilidad, por aclarar esos rumores que rondaban la tragedia de Gabriela. Quería entender, no solo la versión oficial del suicidio, sino también los ecos del pasado que la empujaron a un acto tan definitivo. Fue entonces cuando, sobre el escritorio, hallé un cuaderno de tapas oscuras. Al abrirlo, mis manos temblaron. Parecía un diario, y la letra me sugirió que fue escrito por Gabriela. Las primeras páginas estaban llenas de reflexiones melancólicas, vivencias diarias, y sobre todo, un profundo sentimiento de soledad. A medida que pasaba las hojas, me di cuenta de que aquel texto no solo describía su rutina, sino que contenía referencias a voces y presencias que la acechaban. Una frase, subrayada con trazos desesperados, me estremeció. No hay escapatoria a la sombra que cada noche susurra mi nombre. Con esa frase retumbando en mi mente, oí un leve maullido. Alcé la mirada y vi al gato negro, sentado en el umbral de la puerta,
mirándome con un aire casi compasivo. Quise preguntarle como si él pudiera hablar qué era lo que pasaba en aquella casa, pero solo se quedó ahí, inmóvil, expectante, hasta que dio media vuelta y se perdió en la oscuridad del pasillo. No tuve más remedio que seguirlo, decidido a adentrarme aún más en los secretos que rodeaban a Gabriela y su trágico final. En cada paso que daba, el silencio se hacía más opresivo. Sentía mis pulsaciones acelerarse, y un frío intraducible se coló por mi espalda. Sin embargo, no dejaba de avanzar. El gato negro me conducía por corredores que parecían prolongarse más allá de la lógica arquitectónica. En un momento dado, tuve la impresión de que el tiempo se distorsionaba. Miré mi reloj, pero el segundero seguía su marcha habitual. Era mi mente la que empezaba a confundirlo todo, sumida en la atmósfera siniestra de la casa. Aquel gato tenía un porte casi majestuoso, con el lomo erguido y la cola levantada en un ángulo perfecto. Sus ojos brillaban reflejando una extraña inteligencia. ¿Era él quien me guiaba? ¿O simplemente estaba curioseando mi presencia? Por momentos, parecía flotar entre los restos dispersos del pasado. En otras ocasiones, se detenía y me observaba con una fijeza hipnótica, como si quisiera transmitirme un mensaje que no lograba descifrar. La historia local contaba que Gabriela compartía la casa con un gato negro antes de morir. Algunos decían que lo había encontrado en la calle, herido y hambriento, y que ella lo cuidó con devoción. A medida que la tristeza de Gabriela fue creciendo, la gente afirmaba que el gato adoptó un comportamiento cada vez más raro, maullando a altas horas de la madrugada y rascando las puertas como si quisiera advertir a la familia de algo inminente. Desde ese entonces, el felino desapareció tras el suicidio y jamás volvió a ser visto por el pueblo. Sin embargo, allí estaba yo, siguiendo a un gato muy parecido por los mismos pasillos que Gabriela recorrió en sus últimos días. El corredor desembocaba en una sala amplia, con un ventanal enorme que daba a un patio interior repleto de maleza. La luna, a duras penas, se abría paso entre las nubes, iluminando la estancia con un resplandor mortecino. Los muebles, cubiertos por polvo y telarañas, conservaban la elegancia de antaño, como vestigios de una época mejor. Sobre una mesa baja, vi un jarrón con flores secas, marchitas desde hacía años. El contraste entre la belleza congelada en el tiempo y la decadencia que se respiraba en el ambiente me provocó un escalofrío. El gato se detuvo en seco en el centro de la habitación, alzó la cabeza y dejó escapar un maullido que resonó con fuerza. Fue un sonido largo y lastimero, como un lamento. Me quedé paralizado, esperando que algo ocurriera. Entonces, escuché un ruido procedente de la planta baja, un golpe sordo. Instintivamente, mi corazón se disparó y corrí hacia las escaleras para ver qué había sucedido. El gato me siguió de cerca. Llegué a un vestíbulo oscuro. Como un fogonazo de lucidez, recordé haber visto un retrato de familia en uno de los estudios de la planta baja. Me picaba la curiosidad de averiguar cómo lucía Gabriela en vida. Algo en su diario me había hecho empatizar con su situación. Quería tener un rostro que asociar con esas palabras desgarradoras que leí. Así que me adentré en una habitación anexa, cuyos muros parecían aplastarme con su atmósfera cargada. Encontré, efectivamente, un par de retratos colgados en la pared. Uno mostraba a una familia sonriente, el padre, la madre y una pequeña niña que, al crecer, bien podía ser Gabriela. En otro, más reciente, se veía a una joven pálida, con ojos tristes y una leve sonrisa que no alcanzaba a transmitir alegría. Daba la impresión de que su mirada se perdía en un horizonte invisible. Esa debía de ser Gabriela en su adolescencia, poco antes de que el dolor la consumiera por completo. Fue en ese momento cuando volví a oír el ruido, esta vez más fuerte, como si algo muy pesado se hubiera caído en la planta superior. El gato me miró y, con un salto ágil, salió de la habitación. Apagué la linterna que llevaba para no despertar sospechas. Aunque, ¿de quién podría sospechar? La casa estaba, en teoría, abandonada.
y me dirigí de nuevo hacia las escaleras. Subí con el pulso a 1000, notando cada crujido de la madera bajo mis pies. Al llegar al rellano, el gato estaba allí, inmóvil, mirándome fijamente. Sus ojos eran pozos dorados, centelleantes en la penumbra. Lanzó otro maullido largo, como si quisiera advertirme de algo o llamarme a descubrir un secreto escondido detrás de cada puerta. Sentí como si su presencia fuera una extensión misma de la casa, un espíritu guardián que vigilaba con atención cada paso que daba. No tenía ni idea de lo que me esperaba, pero una voz interior me decía que debía seguir adelante. El suicidio de Gabriela no era el final de la historia, sino el comienzo de un laberinto de sombras que recién empezaba a desentrañar. Mis pasos resonaban por el pasillo, acompasados por los latidos frenéticos de mi corazón. A medida que avanzaba, tenía la impresión de escuchar susurros que se filtraban a través de las paredes, como si la casa en sí estuviera intentando comunicarse conmigo. Era una sensación tan nítida que varias veces me detuve, tratando de descifrar palabras concretas, pero todo se resumía en un zumbido apenas audible que se mezclaba con el viento y mis propios temores. El gato seguía llevándome, esta vez hacia una puerta al fondo del pasillo. Me acerqué con cautela, esperando que algún fenómeno inesperado se manifestara. Mi linterna alumbraba el pomo oxidado, cubierto por escamas de pintura descascarada. Con cuidado, lo giré. La puerta cedió sin resistencia, revelando una habitación amplia y lúgubre. Las ventanas estaban tapiadas, dejando entrar apenas finos hilos de luz que se colaban por las grietas de la madera. El ambiente era irrespirable. Noté un olor penetrante a humedad y algo que recordaba al óxido o la sangre seca, aunque quizá mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Pese a la penumbra, distinguí un mobiliario escaso, una cama antigua, deshecha, con sábanas arrugadas y manchadas, un armario semiabierto del que colgaban ropas desgastadas, y en la pared opuesta, un espejo trizado que reflejaba mi figura distorsionada. Al verme allí, tuve la horrenda impresión de que mi propia silueta me observaba con malevolencia. Me armé de valor y di unos pasos hacia el centro de la habitación. Sentía la energía de ese espacio como un vórtice de pesadumbre acumulada. De pronto, volví a escuchar esos susurros, más claros que antes. Juraría que el sonido provenía del espejo, como si contuviera las voces de quienes habitaron la casa. Acercándome a él, intenté calmar mis nervios. Entonces percibí con el rabillo del ojo un ligero movimiento a mi espalda. Di un respingo, enfocado en la superficie reflejante. ¿Sería una sombra que pasaba fugazmente o un error de percepción? El gato, sentado cerca de la puerta, me contemplaba en silencio, con ese porte indiferente característico de su especie, pero que en aquel contexto parecía más un juicio mudo a mi osadía. Noté que algo llamaba mi atención en el suelo, bajo la cama, un objeto metálico que brillaba con la tenue luz. Me arrodillé y casi sin darme cuenta, estiré la mano para sacarlo. Era una cadena con un pequeño colgante en forma de media luna. Se veía envejecida, pero aún conservaba cierto brillo. Al girarla entre mis dedos, descubrí una inscripción casi borrada: G.R. De inmediato, pensé en el nombre de Gabriela. Podría tratarse de un objeto personal de ella. ¿Qué hacía allí, tirado y olvidado? ¿Sería parte de las pertenencias que nunca recogieron tras su muerte? En ese preciso momento, el ambiente pareció cargarse todavía más, como si algo invisible se cerniera a mi alrededor. Un leve murmullo llegó a mis oídos. Esta vez, no era un sonido abstracto. Entendí con horror que decía mi nombre. Me puse de pie de un salto, con la adrenalina a flor de piel. Apunté la linterna en todas direcciones, pero no vi nada ni a nadie. Solo el gato y yo en aquella penumbra. Sentía mi cabeza a punto de estallar. ¿Habría escuchado bien? ¿O acaso era el eco de mi propio terror? Para mi desconcierto, el gato dio unos pasos hacia el espejo y comenzó a ronronear. Era un ronroneo grave, casi amenazante. Me acerqué con cautela.
El espejo estaba rayado, con una gran grieta que cruzaba su superficie de lado a lado. Al contemplarlo, me pareció ver una mancha oscura al otro extremo, como un reflejo de alguien parado en la habitación. Giré en redondo, pero no había nada. La piel se me erizó al imaginar que tal vez contemplaba la silueta de Gabriela. Recuperando un poco el aliento, salí de la habitación. Sentía que me ahogaba con esa atmósfera. Tenía la cadena en la mano y no dejaba de observarla mientras caminaba por el pasillo. Me preguntaba quién podría estar repitiendo mi nombre en ese sitio sombrío. ¿Sería Gabriela, atrapada de alguna forma entre estas paredes? ¿Sería simplemente un producto de mi mente sobresaltada? Fue entonces cuando volví a ver ese retrato mental de la joven de ojos tristes. Sentí una punzada de lástima. Imaginé su soledad, su dolor, su angustia creciente, y me pregunté si, más allá de las habladurías del pueblo, existía una razón mucho más siniestra para su suicidio, algo que la había empujado a un abismo del que no pudo escapar. Con el gato negro siguiéndome y los susurros aún resonando en mi cabeza, comprendí que la respuesta estaba más cerca de lo que creía. El pasado parecía tener voz en ese lugar, y estaba decidido a hacerse oír. No quise quedarme más tiempo en la penumbra del piso superior. Bajé de nuevo a la planta baja y me dejé caer en un sillón polvoriento del salón principal para tomar un descanso y reordenar mis ideas. El gato se sentó a mi lado, muy cerca, lo cual me resultó inusual. Parecía querer darme consuelo o quizás asegurarse de que no escapara. Mis pensamientos, por otra parte, volaban en torno al cuaderno que había encontrado anteriormente y la cadena que ahora sostenía en mi mano. Acaricié el pequeño colgante, con cuidado de no maltratarlo. Dentro de mí, algo me empujaba a regresar al cuarto donde estaba el escritorio con los papeles de Gabriela. Ese diario podría contener pistas cruciales para entender la verdad tras su muerte. La sola idea de rebuscar en las intimidades de su mente me producía cierta culpa, pero también me parecía el único camino para desentrañar los secretos que rodeaban su historia. Reuní valor y volví a subir las escaleras, cada peldaño crujiendo con un sonido hueco que resonaba en mi interior. El gato se adelantó, como acostumbraba, maullando de vez en cuando, casi para advertirme que no me retrasara. Al llegar a la habitación donde había encontrado el diario, noté que la puerta estaba ahora completamente abierta. Cuando la había dejado entornada, la corriente de aire helado se colaba, moviendo los papeles esparcidos sobre el escritorio. Se escuchaba un susurro continuo, como si decenas de hojas se rozaran unas con otras. Busqué el cuaderno de tapas oscuras y lo hallé exactamente donde lo había dejado. Lo abrí por la primera página, donde Gabriela había garabateado su nombre completo. Gabriela Ramírez. La caligrafía era firme, pero cargada de un aura de desesperanza. En los siguientes folios, enumeraba vivencias cotidianas y reflexiones íntimas que teñían cada línea de un matiz sombrío. Extracto 1. Hoy volví a escuchar esos pasos en el pasillo. Papá dice que son ruidos de la madera que se contrae con el frío, pero yo sé que no es eso. Esas pisadas se detienen frente a mi puerta como si alguien me vigilara. Extracto 2. El gato me observa por las noches. Lo encontré hace semanas y parecía indefenso. Lo curioso es que, cuando estoy más triste, se sienta a mi lado y me mira como si comprendiera mi dolor. A veces creo que es mi única compañía sincera. Extracto 3. Hoy me levanté con arañazos en los brazos. No sé si los hice yo misma mientras dormía, o si algo está tratando de advertirme. Ojalá pudiera decirle a mi madre lo que siento, pero ella nunca me escucha. Cada fragmento era más conmovedor que el anterior. Percibía en su escritura una batalla interna contra una depresión profunda, mezclada con la firme convicción de que algo sobrenatural acechaba en la casa. Pasé hojas y más hojas, deteniéndome en los pasajes que parecían más oscuros. Extracto 4. No quiero seguir escuchando voces. Anoche oí mi nombre. Pensé que era mi madre, pero ella estaba dormida en su cuarto.
Fui al pasillo y estaba helado, como si la noche se hubiera metido dentro de la casa. Sentí una respiración detrás de mí, pero no había nadie. Extracto 5. El sacerdote del pueblo vino a bendecir la casa, pero ahora siento como si todo hubiese empeorado. Esas presencias parecen enfurecidas, y yo estoy al límite. Mamá me dijo que no invente cosas, que si sigo así, me llevará con el médico de la ciudad. Pero yo sé que no estoy loca, lo juro, esto es real. Me sacudió el hecho de leer en primera persona el sufrimiento que Gabriela atravesaba, el aislamiento que sentía, y la forma en que parecía luchar contra fuerzas invisibles que iban más allá de su propia tristeza. Me invadió una empatía profunda, y una parte de mí deseó haber estado allí para ayudarla. Pero el pasado no podía cambiarse. Lo único que quedaba era tratar de arrojar luz sobre su verdad, con la esperanza de darle un mínimo descanso a su espíritu, si es que aún rondaba en la casa. Guardé silencio por un momento, intentando absorber cada palabra escrita. A un costado del diario, en un cajón abierto, hallé recortes de periódicos que hablaban de sucesos extraños en la localidad. Gente desaparecida, apariciones nocturnas, rumores de brujería. No pude evitar notar que varios de esos titulares coincidían con fechas que Gabriela había mencionado en su cuaderno, como si ella misma hubiera estado investigando la procedencia de las voces y apariciones. El gato, mientras tanto, se había subido al escritorio y husmeaba entre los papeles. Parecía interesado en algo específico, pues de pronto empezó a rasgar con sus uñas una hoja. Me acerqué y vi que era un pedazo arrugado de papel con un manuscrito casi ilegible. Lo extendí con cuidado y descubrí un mensaje aún más perturbador. No duermo. No como. Siento que algo se posa sobre mi cama por las noches. Mamá no me cree. Quiero irme de aquí, pero no sé cómo. El gato me maulla en la oscuridad y me sigue por todos lados, como si quisiera protegerme. Ya no distingo lo que es real de lo que no lo es. El espejo de la planta alta me mostró un rostro que no era el mío. Estoy atrapada. Las manos se me congelaron al leer esas líneas. La desesperación de Gabriela había llegado a un punto donde la realidad y lo paranormal se fusionaban de forma inseparable. Había sido empujada a la muerte por esas presencias o por el abandono emocional que sufría, o tal vez ambas cosas confluyeron en un mismo fin trágico. En un arranque de determinación, tomé el diario y los recortes y me dispuse a seguir revisándolos. Aún quedaban muchas páginas que probablemente arrojarían más pistas. Tenía la sensación de que su suicidio, lejos de ser un mero acto de desesperación, era un desenlace entrelazado con fuerzas que escapaban a la lógica, y en ese proceso, el gato negro aparecía una y otra vez como un testigo silencioso de sus últimos días. Esa casa, tan silenciosa y aparentemente vacía, se sentía cada vez más viva, como si guardara incontables voces y eventos atrapados en su interior. Me resultaba fascinante pensar que sus muros hubieran sido testigos mudos de incontables historias familiares, alegría y pena, nacimiento y muerte. No obstante, la carga más densa residía en la tragedia final de Gabriela. Con el diario de Gabriela apretado contra mi pecho, caminé por el pasillo que desembocaba en la cocina. Hacía tiempo que la familia de Gabriela no residía allí, pero era imposible no preguntarse cómo se vería la casa en sus buenos tiempos. La cocina todavía albergaba restos de utensilios oxidados y muebles apolillados. Una silla volcada en un rincón sugería un pasado de abandono y prisa, como si alguien hubiera salido corriendo en medio de un suceso inesperado. La luz de la linterna iluminaba una despensa con la puerta entreabierta. Me sentí impulsado a curiosear, aunque parte de mí temía encontrar algo desagradable. Efectivamente, el hedor a moho y comida podrida de antaño inundó mis sentidos. Sin embargo, no hallé nada más que latas vacías, frascos con contenidos irreconocibles y un par de platos rotos. Mis pasos resonaban en el suelo como testigos de mi invasión a un mundo que no me pertenecía. El gato maulló, reclamando mi atención, y su llamado me condujo hacia el patio interior.
Recordé la vista desde la ventana del piso de arriba. El patio cubierto de maleza y escombros, pero con un cierto halo de belleza decadente. Salí con cuidado al exterior, notando cómo la brisa nocturna se mezclaba con el aroma de la tierra húmeda. La luna, tímida tras las nubes, dibujaba siluetas fantasmales a mi alrededor. En la mitad del patio, distinguí una vieja fuente, con el cuenco agrietado y sin agua. Unas enredaderas se habían apropiado de su estructura, creando un paisaje entre macabro y poético. Al pasar la linterna por la superficie, vislumbré un par de palabras talladas en la piedra. Siempre contigo. Me estremecí preguntándome quién las había escrito y en qué contexto. ¿Era un mensaje de amor, de despedida, o quizá un intento desesperado de aferrarse a una esperanza? El gato trepó con agilidad a un muro bajo y se quedó mirándome. Su porte me hizo recordar las leyendas que siempre se han tejido en torno a los felinos negros. Símbolos de mal augurio, emisarios de un mundo oculto, protectores de brujas. Sin embargo, en ese momento, no pude evitar sentir que aquel gato tenía un rol más complejo. Era, al mismo tiempo, testigo de la desdicha de Gabriela y guía en mi travesía para esclarecer su verdad. Cansado, pero también estimulado por las revelaciones que estaba encontrando, me senté sobre una piedra al borde de la fuente. El frío calaba mis huesos, pero no me importaba. Quería repasar mentalmente todo lo leído. Las anotaciones de Gabriela, sus temores, el presunto acoso de presencias invisibles y el rumbo que había tomado su cordura. Me pregunté si sus padres habían sido testigos de algo parecido, si acaso intentaron darle ayuda antes de que fuera demasiado tarde. La noche avanzaba y, con ella, un escalofrío cósmico comenzó a apoderarse del lugar. Me pareció oír pasos en el techo, un ruido quedo que se desplazaba de un extremo a otro. Miré hacia arriba, pero solo vi sombras indefinibles. Regresé a la casa, entrando de nuevo al salón principal, y ahí me sorprendió un detalle que antes no había notado. Un gran cuadro colgado en una pared, cubierto de polvo y telarañas. Al acercar la linterna, descubrí que se trataba del retrato de una joven vestida de blanco, sentada en un diván. Su expresión era apesadumbrada, y sus ojos tristes me resultaron familiares. Era Gabriela, sin duda alguna, aunque su apariencia en la pintura la mostraba viva y llena de un aura misteriosa. La pincelada era precisa, casi realista. Al contemplar el cuadro sentí como si ella quisiera decirme algo, como si su rostro me rogara: ayúdame a liberar lo que quedó atrapado aquí. Tal vez sonaba fantasioso, pero uno de los motivos por los que había aceptado adentrarme en esta investigación era precisamente satisfacer mi anhelo de dar reposo a historias inconclusas, a recuerdos que necesitaban ser aclarados. El gato, haciendo gala de su silencio característico, se sentó frente al cuadro y me miró. Tuve la impresión de que me instaba a continuar, de que había más que descubrir en esa casa. Respiré hondo, sentí la opresión en el pecho y me dispuse a explorar otras habitaciones. Ignoraba el peligro que pudiera acecharme, pero mi determinación era mayor. Mientras no hallara respuestas, no me iba a marchar. Los sucesos extraños no se hicieron esperar. Casi al instante de aventurarme por un estrecho pasillo que conducía a lo que parecía ser el estudio, sentí una ráfaga de viento helado que me erizó la piel. Fue un viento interno, imposible de explicar en una casa cerrada. Acto seguido, todas las puertas a mi alrededor crujieron, como si algo invisible las empujara, y el silencio absoluto se rompió por un instante con un susurro muy cerca de mi oído. «Ayúdame», escuché, o al menos eso interpreté en mi sobresalto. Giré la linterna hacia todos lados, mi respiración descontrolada y el corazón martillándome en el pecho. Traté de buscarle una explicación lógica, tal vez el viento, la tensión acumulada, o incluso el propio eco de mis pasos, pero nada encajaba. El gato negro maulló con fuerza, erizando ligeramente su lomo. Mis piernas,
Se movían casi por inercia, intentando mantener el equilibrio entre la curiosidad y el pánico. Con pasos temblorosos, empujé la puerta del estudio. Su interior estaba a oscuras, pero la linterna reveló estanterías llenas de libros antiguos, algunos tirados en el suelo. Un escritorio grande dominaba el centro, repleto de papeles, cartas y objetos varios. El aire dentro de esa habitación era especialmente denso, como si faltara oxígeno. Me acerqué al escritorio y pasé la luz sobre los documentos. Distinguí facturas viejas, un calendario amarillento y una serie de anotaciones crípticas que no lograba descifrar. Fue entonces cuando vi una silueta moverse, reflejada en la superficie brillante de un viejo reloj de pared. Sentí un escalofrío descender por mi columna. La linterna tembló en mi mano y giré de inmediato, apuntando hacia la dirección de la sombra. No encontré nada. Solo el gato y yo, inmersos en esa penumbra agonizante. Tragué saliva, intentando compensar la sequedad de mi boca. Tenía que mantener la calma si quería salir cuerdo de allí. Una vez más, la corriente helada me rozó el cuello, y tuve la impresión de que algo pasaba rozándome el hombro. Cerré los ojos un segundo, procurando no perder la razón. Recordé los diarios de Gabriela, sus palabras sobre pasos en la noche y voces que la llamaban. Ahora yo mismo era testigo de algo parecido. ¿Estaría repitiendo parte de su experiencia? O peor aún, ¿se trataba de la misma presencia que la atormentó? Como si el lugar estuviera confabulado, el reloj de pared dio una única campanada seca, rompiendo el silencio con un estruendo que me hizo soltar un grito ahogado. Miré la hora. Marcaba las 3 en punto de la madrugada. ¿Por qué sonaba así, de la nada? Tal vez el mecanismo seguía funcionando de forma intermitente, o tal vez había sido accionado por la misma fuerza que parecía deambular entre estas paredes. En mi desconcierto, decidí tomar un par de documentos del escritorio para examinarlos más tarde con calma. Entre ellos, distinguí una carta con caligrafía femenina. El sobre llevaba el nombre de Gabriela, y dentro se leía un mensaje breve pero inquietante. Hija mía, espero que te tranquilices. Aquí no hay nada que temer, son solo fantasías tuyas. Deja de alterar el ambiente con esas ideas tuyas, que tu padre y yo estamos muy preocupados. El tono de la carta me resultó tan distante y condescendiente que imaginé la impotencia de Gabriela al no ser comprendida. ¿Cómo habría reaccionado ella al leer estas líneas? Estaba claro que su familia no veía con buenos ojos sus relatos de voces y sombras. Probablemente se sintió más sola que nunca. ¿Habría sido este el empujón final hacia su trágico desenlace? De pronto, un estrépito en el pasillo interrumpió mis cavilaciones. Sonó como algo pesado cayendo contra el suelo. El gato saltó del escritorio y corrió hacia la puerta, emitiendo un maullido desesperado. La curiosidad pudo más que el miedo, y me apresuré tras él. Allí, en medio del pasillo, encontré un candelabro grande volcado, que antes no estaba allí. ¿Cómo había llegado hasta ese lugar sin que me percatara? El corazón me palpitaba desbocado, y en mi mente se dibujaba la posibilidad de que la casa se estuviera manifestando con mayor intensidad, invitándome, o forzándome, a ser partícipe de un capítulo más de su historia maldita. Pensé en dar marcha atrás, salir de allí, y no regresar jamás. Pero algo me mantenía atrapado, casi magnetizado, como si la propia alma de Gabriela me estuviera suplicando que no la abandonara en medio de su noche eterna. El gato me miró con sus ojos enormes, brillando en la oscuridad. Comprendí que, de cierta forma, él también necesitaba mi compañía para arrojar luz sobre los secretos que tanto tiempo habían permanecido ocultos. Con un nudo en la garganta, proseguí mi camino, sin saber que aquella noche estaba apenas comenzando a mostrar sus peores facetas. Cada rincón que exploraba en aquella casa parecía revelar retazos de una historia mayor. Al volver al salón principal, percibí una nueva presencia. No la veía, pero era como si en el aire flotara una energía distinta, cargada de tensión.
El gato se erizó, soltando un bufido y retrocediendo unos pasos. Me quedé quieto, sosteniendo con fuerza la linterna y los papeles que había recogido. El silencio denso se rompió solo por mi respiración agitada. De pronto, sentí una brisa gélida recorrer la estancia y una voz lejana, casi inaudible, repitió algo que sonó como un gemido. Me atreví a dar un paso adelante, con el corazón en la boca, y susurré un «¿Hay alguien aquí?», que se perdió en la penumbra. La respuesta fue un ligero ruido, como de pasos sobre el entarimado del piso, aunque no veía a nadie. La tensión escaló. Parecía que la casa entera se había convertido en un campo de fuerzas invisibles, dispuestas a confrontarme. El gato corrió hacia un rincón, donde una vieja cómoda descansaba cubierta de polvo. Golpeó el mueble con la pata, como si indicara que mirara allí. Movido por la curiosidad, me acerqué y abrí el cajón superior. Mi linterna reveló un sobre amarillo con un sello que apenas se distinguía. Estaba lacrado con cera roja, pero no parecía muy resistente al paso del tiempo. Lo tomé con cuidado y al mirar la parte frontal, vi las iniciales CR. ¿Quizás de algún familiar de Gabriela? La curiosidad me pudo más, y rompí el lacre. Dentro había otra carta, esta vez mecanografiada, fechada unos meses antes de la muerte de Gabriela. Decía lo siguiente: a quien corresponda, les informamos que se han detectado actividades inusuales en la residencia de la familia Ramírez. Según informes de vecinos y testigos, la joven Gabriela ha dado señales de un comportamiento errático y se han escuchado extraños lamentos por las noches. Se recomienda una investigación adicional para descartar cualquier situación de riesgo para la menor o para la comunidad. La carta parecía un aviso de alguna autoridad local, aunque no quedaba claro. El texto terminaba abruptamente, sin especificar si la investigación se llevó a cabo o no. Cuando terminé de leer, tuve la certeza de que Gabriela no estaba inventando nada. Alguien más había percibido esas actividades inusuales, aunque no supo o no quiso profundizar lo suficiente para protegerla de su trágico destino. Sentí rabia y compasión al mismo tiempo. Todo apuntaba a que el sufrimiento de Gabriela no fue atendido como merecía. Las personas encargadas de cuidar de ella habían ignorado las señales, y ahora, atrapada en la muerte, su historia seguía gritando en cada muro de esta casa maldita. El gato, como si percibiera mi turbación, se frotó contra mi pierna, soltando un maullido débil, casi consolador. Volví a la cómoda y revisé el segundo cajón. Allí encontré un pequeño baúl, cerrado con llave. Parecía hecho de madera de roble, con adornos metálicos que lucían oxidados. El candado estaba viejo, y con un leve tirón logré forzarlo. Dentro, descubrí un conjunto de objetos personales: una peineta antigua, un broche con forma de mariposa y un libro de rezos con la portada rota. Entre esas cosas, había un doble fondo. Al abrirlo hallé una fotografía pequeña, en blanco y negro, de una mujer que abrazaba a un gato negro. La mujer se parecía mucho a la Gabriela de los cuadros, pero no podría asegurarlo. Al dorso se leía: juntas por siempre. El hallazgo me dejó pensativo. ¿Podría ser la madre de Gabriela con el mismo gato? ¿O tal vez otra mujer de la familia? El parecido era notable, pero la fecha de la imagen resultaba difícil de determinar. Sea como fuese, el gato negro parecía tener una larga historia con la familia Ramírez, casi como un símbolo recurrente que unía a varias generaciones, o al menos a varias tragedias. En ese instante, escuché un suave crujido a mi espalda. Me volteé tan rápido que casi se me cayó la linterna. No había nadie, pero mi intuición me gritó que algo se movía en esa dirección. Sentí un vacío en el estómago y una náusea repentina, como si la negatividad del lugar hubiera decidido manifestarse en mi propio cuerpo. Se me pasó por la cabeza la idea de huir, de poner un océano de distancia entre la casa y yo. Sin embargo, la fuerza que me empujaba a quedarme seguía siendo mayor que mi instinto de supervivencia. El gato, como si me invitara a un acto de valentía, lanzó un ligero maullido
y caminó hacia las escaleras que llevaban nuevamente al segundo piso. Recapacité. Si quería entender el suicidio de Gabriela, debía afrontar los miedos que ella misma enfrentó, recorrer los mismos pasillos y confrontar las mismas sombras. Solo así podría tener un cuadro completo, y quizá, solo quizá, encontrar el modo de darle paz a su atormentado recuerdo. Las escaleras crujían bajo mis pies, y cada paso parecía retumbar con un eco interminable, como si la casa se burlara de mi intento de pasar inadvertido. Subí otra vez al segundo piso, donde me aguardaban los pasillos oscuros y las puertas cerradas, cada una guardando un enigma distinto. El gato avanzaba con agilidad felina, sin emitir sonido alguno esta vez, como si hasta él sintiera la solemnidad del momento. Sabía que en algún rincón de este piso se hallaban los vestigios más profundos de la agonía de Gabriela. El diario, las notas, las cartas, todo apuntaba a que su suicidio tenía raíces más profundas que una simple depresión. Había una conjunción de circunstancias: la soledad, la incomprensión familiar y, sobre todo, una fuerza extraña que parecía acecharla. Avancé por el corredor, tanteando con la linterna las puertas a mi alrededor. Al llegar a la tercera, en el ala este de la casa, noté que había algo distinto. El pomo estaba manchado con lo que parecía ser un óxido denso, y un olor penetrante se filtraba por la rendija. Un mal presentimiento me recorrió el cuerpo, pero mi deseo de saber me empujó a girar la perilla. La puerta se abrió con un quejido largo. Dentro me encontré una habitación grande, sin muebles a la vista, pero con las paredes empapeladas de fotografías y recortes. Al iluminar con la linterna, pude ver que muchas de esas imágenes eran de Gabriela, retratos espontáneos, fotos familiares e incluso algunas de periódico en las que aparecía a modo de reportaje. Sentí que estaba invadiendo un santuario macabro, levantado en secreto. ¿Quién habría hecho todo esto? ¿Ella misma, en un intento de comprender su propia historia, o alguien más que la observaba sin que se diera cuenta? El gato se adentró con sigilo, mirando de un lado a otro. Casi en el centro de la habitación, distinguí una marca en el suelo, un círculo irregular dibujado en tiza o algún pigmento viejo. Al acercarme noté que tenía símbolos que no entendía. Parecían garabatos, letras ilegibles o tal vez un idioma arcaico. Recordé uno de los fragmentos del diario de Gabriela, donde hablaba de símbolos que aparecían en mis sueños. Podría tratarse de la misma simbología. Observé las paredes con detenimiento. Algunas fotos estaban clavadas con alfileres y rodeadas de anotaciones, flechas, signos de interrogación. Era como si alguien estuviera investigando las apariciones o los sucesos extraños, intentando hallar un patrón. Entre tanta confusión, encontré un papel con unas líneas escritas a mano. Si me miras a través del espejo, verás lo que no quieres ver. El dolor es un eco que rebota en cada rincón de esta casa. ¿Cuántas veces grité en silencio? ¿Cuántas veces dormí con miedo a no despertar? La letra era de Gabriela. Sentí un escalofrío. Su desesperación trascendía el tiempo y el espacio, colándose en mí. Empecé a comprender el abismo emocional en el que había caído, y cómo quizá la única salida que encontró fue entregarse a la muerte. Me invadía pensar que nadie la escuchó a tiempo. Si yo estuviera allí entonces, ¿habría podido ayudarla? Tal vez no. Tal vez la fuerza que la atosigaba era demasiado poderosa para combatirla sin una ayuda especializada. De pronto, mi linterna iluminó un rincón donde había un viejo banco de madera. Encima de él, yacía un recorte de periódico cuyo titular me sobrecogió. Joven muere tras arrojarse desde el segundo piso de su propia casa. Reconocí la fecha. Correspondía a la muerte de Gabriela. El artículo detallaba la versión oficial, que la joven, en un momento de crisis, decidió acabar con su vida. No mencionaba nada de apariciones, ni de voces, ni del gato negro. Solo hablaba de una joven con problemas de salud mental y de la consternación del pueblo. Lo miré con detenimiento.
recordando que el lugar exacto del que Gabriela se había lanzado era la ventana del ala sur, aquella que daba al patio. Me estremecí al imaginar la escena, su cuerpo cayendo en la fría madrugada y un último grito ahogado en la noche. Tragué saliva, intentando contener un nudo en la garganta. Su sufrimiento había sido tan grande que ni siquiera contempló la posibilidad de encontrar otra salida. O tal vez, en su mente, esa era la única. El gato ronroneó, como si percibiera mi angustia, y me invitó a seguirlo a través de una puerta lateral que no había notado antes. Con una mezcla de temor y determinación, la abrí y descubrí unas escaleras que llevaban al ático. El olor a madera vieja y moho me golpeó de inmediato. El ambiente estaba enrarecido, como si el tiempo ahí se hubiera detenido desde la tragedia. Un crujido suave indicaba que la estructura era inestable, pero no me importó. Quería saber más. Necesitaba entender del todo el eco del suicidio de Gabriela, que parecía retumbar en cada partícula de esta casa. El ático se abría ante mí como un gran espacio abovedado, lleno de viejos baúles, muebles deteriorados y recuerdos empolvados. El gato se introdujo con una seguridad inquietante, como si ya hubiera recorrido ese lugar cientos de veces. A mi alrededor, el silencio se había hecho tan denso que pude escuchar mis propias pulsaciones en los oídos. Iluminé con la linterna las vigas de madera en el techo, cubiertas de telarañas. Cada cierto tramo, una gotera dejaba caer una gota de agua que resonaba con eco en las tablas. Al fondo, vi un ventanuco pequeño que dejaba pasar un rayo de luz mortecino. Me acerqué, intentando distinguir algo en la negrura del exterior. Tan solo divisé la copa de un árbol mecida por el viento. Fue entonces cuando noté una presencia a mi izquierda, un leve cambio de temperatura y la sensación inequívoca de no estar solo. Apunté la linterna en esa dirección, temiendo encontrar algo que desafiara mi cordura. No vi nada, pero sentí una presión en el pecho, como si el aire se hiciera más denso en esa parte del ático. «¿Gabriela?», murmuré, sin saber por qué. Tal vez, en el fondo, deseaba que apareciera, que se manifestara y me hablara. Una sombra pareció deslizarse detrás de una pila de cajas. Me acerqué con el corazón acelerado, pero lo único que encontré fue un rincón lleno de fotografías y papeles dispersos. En una de las imágenes, reconocí a la familia Ramírez posando en el jardín de la casa, en días más felices. Gabriela era solo una niña entonces, con un semblante alegre y unos rizos que enmarcaban su rostro. ¿Qué había sucedido con esa inocencia? Me sentí cada vez más inquieto. Era como si el ático estuviera vivo, emanando un leve zumbido que podía oír con mayor claridad cada vez que guardaba silencio. Busqué señales de algo tangible, pero apenas hallé un viejo reloj de bolsillo, parado a la misma hora, las 3 de la madrugada. Lo tomé entre mis manos, extrañado, y me pregunté si esa coincidencia tenía un significado más profundo. Recordé la campanada inesperada en el estudio. ¿Acaso el tiempo se había detenido en el momento de la muerte de Gabriela? Un crujido sonó detrás de mí. Giré, y la linterna iluminó el rostro del gato, que me observaba fijamente. En el mismo instante, sentí un soplo de aire en la nuca y el escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Sin pensarlo, me di la vuelta y apunté la luz en esa dirección. Nada. Mi respiración se hizo más agitada. Estaba claro que algo me rodeaba, algo que no podía ver pero sí percibir con cada fibra de mi ser. Recordé las palabras de Gabriela en su diario. No hay escapatoria a la sombra que cada noche susurra mi nombre. Empezaba a comprender el pavor que la había acosado. Tal vez era la misma sombra la que ahora se cernía sobre mí, poniendo a prueba mi cordura. Me pregunté si su suicidio era un intento desesperado de huir de esa entidad, de librarse de una persecución incesante. Casi sin darme cuenta, retrocedí hasta topar con un gran espejo apoyado en la pared. Me sobresalté al ver mi reflejo de reojo, pensando por un segundo que había alguien más en la habitación.
Al enfocarlo con la linterna, noté que el espejo estaba cubierto de polvo, pero algo más captó mi atención. En su superficie se distinguía una marca, como una mano estampada que no correspondía a mi tamaño ni forma. Al acercarme, pude distinguir los contornos de unos dedos delgados, casi como los de una mujer. Me temblaron las piernas. «¿Gabriela?», repetí sin obtener respuesta. Cerré los ojos e intenté mantener la calma. No tenía sentido huir. Todo apuntaba a que la presencia que rondaba era la propia esencia de Gabriela, o algo que se había pegado a ella. El gato maulló de nuevo con un tono casi suplicante, como si me pidiera que abandonara el ático. Sin embargo, una fuerza inexplicable me impulsó a quedarme. Al reabrir los ojos, vi con estupor que la mano marcada en el espejo se había desvanecido. Era como si nunca hubiera estado allí, o se hubiera borrado ante mi propia mirada. Sentí un estremecimiento profundo. La cabeza me daba vueltas, y las emociones se agolpaban en mi pecho. Miedo, pena, rabia, compasión. ¿Cómo Gabriela pudo resistir tanto tiempo antes de tomar la decisión final? Un trueno lejano retumbó en el exterior, anunciando una tormenta en camino. Entonces, comprendí que la noche se alargaría con su manto de terror, y que todavía había más secretos esperándome en cada rincón de la casa. Bajé del ático con paso vacilante, acompañado del gato negro, que me miraba con ojos penetrantes. Por primera vez, percibí un atisbo de vulnerabilidad en la mirada del felino, como si compartiera mi confusión ante lo inefable que nos rodeaba. Regresé al pasillo principal, mi linterna iluminando apenas las paredes marcadas por manchas de humedad. El olor a tierra mojada se intensificaba, confirmando que la lluvia estaba a punto de desatarse afuera. Recordé que la casa tenía un balcón en el segundo piso que daba al patio trasero. Tal vez era el mismo balcón desde donde Gabriela había pasado muchas horas contemplando el vacío, antes de su trágico final. El gato se quedó rezagado en las escaleras, observándome mientras me dirigía a una puerta al final del corredor. Tuve que forzarla un poco para abrirla, pues el marco estaba hinchado por la humedad. Finalmente, cedió con un crujido casi lastimero. Al entrar, me di cuenta de que era un cuarto pequeño, casi vacío, salvo por una mesa y un armario desvencijado. Había una ventana que dejaba filtrar la luz de los relámpagos que empezaban a destellar en el cielo nocturno. Me acerqué a la mesa y descubrí una pequeña lámpara de aceite. A su lado, un cuaderno más delgado que el diario de Gabriela, cerrado con una correa de cuero. Lo abrí con curiosidad. Su interior contenía dibujos y garabatos, algunos ininteligibles, otros claramente representando rostros humanos distorsionados. En una de las páginas había un texto corto. «No puedo con el peso de estas voces. Se alimentan de mi sufrimiento, me hablan cuando estoy a punto de dormir. Dicen que jamás podré escapar». La caligrafía era trémula, distinta a la de Gabriela, lo cual me hizo preguntarme si sería de otro miembro de la familia. Los trazos parecían hechos bajo una tensión extrema. Pasé más hojas y di con un dibujo que me estremeció. Mostraba una escena en la que una figura femenina, posiblemente Gabriela, era rodeada por varias sombras alargadas con ojos blancos. En el centro de la hoja un gato negro se interponía, como si quisiera protegerla. Sentí un leve mareo al contemplar esa escena dibujada, tan parecida a lo que yo mismo experimentaba en la casa. Cerré el cuaderno y lo guardé con cuidado en mi mochila, junto con el diario y los recortes que ya había acumulado. Tal vez, al analizar todo con calma, podría armar el rompecabezas de una vez por todas y confirmar mis sospechas. Que el suicidio de Gabriela no fue la simple consecuencia de un trastorno depresivo, sino el resultado de una persecución sobrenatural que la devoró lentamente. Un relámpago iluminó la habitación, y en el destello vi mi reflejo en la ventana. Por un instante, tuve la impresión de que otro rostro se superponía al mío, un rostro femenino de facciones afligidas. Me giré rápidamente, pero no hallé a nadie. Sin embargo, la sensación de ser observado persistía.
¿Sería la misma Gabriela que trataba de comunicarse conmigo? ¿O algo peor, alimentado por su sufrimiento? De pronto, un ruido seco hizo temblar el cristal de la ventana. Era la lluvia, que empezaba a caer con fuerza, azotando el exterior. La tormenta estaba en pleno auge. Los relámpagos se sucedían, y cada uno desnudaba por un segundo las sombras del cuarto, mostrándome un escenario que parecía mutar con cada destello. Me quedé con la vista fija en la ventana, esperando ver alguna silueta surgir en el patio. En mi mente, la imagen de Gabriela saltando al vacío me helaba la sangre. Volví al corredor donde el gato aguardaba pacientemente. El felino me miraba como si dijera: «Ya has visto suficiente, vámonos». Sin embargo, recordé que todavía quedaba una habitación que no había explorado en este piso. El dormitorio de los padres de Gabriela. Sabía que su familia se había marchado del pueblo tiempo después de su muerte, incapaces de lidiar con el dolor y el escándalo que se generó. Me pregunté qué habrían dejado atrás. Con paso firme me dirigí a la habitación contigua. La puerta se encontraba entreabierta, chirriando cada vez que el viento la empujaba. Entrar allí fue como un golpe de realidad. La habitación estaba casi intacta, como si nadie hubiera recogido las pertenencias. La cama seguía hecha, con sábanas amarillentas por el paso del tiempo. Un espejo grande reflejaba mi figura al fondo, y un armario cerraba la escena. Sentí la opresión de años de abandono, de recuerdos marcados por la pérdida. Registré cada rincón con la linterna, esperando encontrar algo que arrojara luz sobre cómo reaccionaron los padres de Gabriela ante los fenómenos que su hija describía. En un cajón de la mesita de noche, hallé un libro de oraciones con dedicatorias, y en la contraportada se leía: «Confía en Dios. No hay nada que el amor no pueda curar. Madre». Aquello me conmovió, y al mismo tiempo me resultó irónico. ¿Sería la misma madre que no creyó en las palabras de su hija cuando ésta le rogaba ayuda para ahuyentar las voces? El gato se subió a la cama, haciendo que el polvo se levantara en espirales. Con su pata, señaló algo que colgaba de la cabecera. Era un pequeño crucifijo de madera, con un detalle. Se hallaba invertido, como si alguien lo hubiera girado deliberadamente. Lo tomé con cuidado y noté que la madera estaba quemada en una de sus puntas. Sentí un escalofrío al imaginar qué tipo de energía o suceso pudo haber causado eso. Un trueno retumbó tan fuerte que pareció sacudir los cimientos de la casa. El gato saltó de la cama y corrió al pasillo. Yo lo seguí, sintiendo que la tormenta en el exterior se transformaba en un caos interior en la casa. ¿Sería un mensaje silencioso de que algo grande estaba por manifestarse? Aún con el miedo palpitante en cada latido, no podía darme por vencido. Cada nuevo hallazgo confirmaba que el suicidio de Gabriela era solo la punta del iceberg de una historia mucho más oscura, y yo me sentía obligado a llegar al fondo, por ella, por mí y por todos los que ignoraron su sufrimiento en vida. Con el ruido incesante de la lluvia golpeando contra las ventanas, volví sobre mis pasos hasta el salón principal, donde la atmósfera se sentía extrañamente densa. El gato se había refugiado bajo una mesa, como si buscara protección contra algo inminente. Sentí que la presión en la casa aumentaba, como si las paredes se contrajeran y expandieran con vida propia. Cada chisporroteo de los relámpagos descubría por breves momentos las sombras que danzaban en las esquinas. Me detuve un segundo para escuchar. Algo se arrastraba en algún lugar a mis espaldas. Un roce sutil, pero innegable. Me giré con rapidez y solo atisbé una silueta que se difuminó en la penumbra. El corazón me retumbaba en el pecho. El simple hecho de no poder ver claramente qué era alimentaba mi imaginación, que no dejaba de evocar imágenes siniestras. Las palabras del diario de Gabriela volvían a mi mente. La sombra que me vigila no descansa. Siempre está ahí, esperando que baje la guardia. ¿Podría tratarse de esa misma sombra? ¿Era una manifestación de la energía negativa que se había acumulado con el dolor de la familia? Recordé el espejo del ático y la marca de la mano.
Un nudo se me formó en la garganta al pensar que podría estar buscando comunicar algo, o tal vez advertirme que mi presencia no era bienvenida. Sin embargo, no estaba dispuesto a retroceder. Ya había juntado demasiadas piezas del rompecabezas. Marcharme ahora equivaldría a dejar la historia inconclusa, a negar la justicia simbólica que Gabriela necesitaba. La silueta volvió a aparecer, esta vez más clara, al fondo del salón. Con el rabillo del ojo vi una forma oscura, delgada, casi humana, moverse con un contoneo pausado. Tragué saliva y, sin pensarlo 2 veces, alumbré con la linterna. Lo que fuera que estaba allí se desvaneció al instante, como si la luz lo dispersara. Sentí un alivio fugaz, seguido de una ansiedad creciente. Si realmente algo habitaba las sombras, ¿qué sucedería si no se conformaba con desaparecer? El gato salió de su escondite y se aproximó a mí, rozando su cabeza contra mi pierna. Parecía percibir mi nerviosismo y, en su manera muda, intentaba reconfortarme. Acaricié su lomo, sintiendo la suavidad de su pelaje contrastar con la aspereza del ambiente. Por un instante, cerré los ojos y recordé por qué había venido. Rescatar los fragmentos de la verdad de Gabriela. Revelar que ella no era una simple víctima de su propia mente, sino quizás de fuerzas que nadie quiso tomarse en serio. Decidí moverme hacia la puerta que daba al patio para tomar un poco de aire fresco. La lluvia caía torrencialmente, transformando el jardín en un lodazal. Un relámpago iluminó la noche y por un segundo vi el contorno de la casa proyectado contra el cielo oscuro. Parecía un monstruo que emergía de la tierra, con paredes deformes y ventanas como ojos vacíos. Ese breve contacto con el exterior no hizo más que confirmarme que no tenía a dónde ir. Allí fuera, la tempestad era igual de aterradora, y dentro de la casa se cernía el misterio. El gato maulló con insistencia, atrayendo mi atención hacia la escalera que bajaba al sótano. Hasta ese momento lo había olvidado por completo. ¿Qué guardaría ese lugar? Si el ático y las habitaciones habían resultado tan reveladores, tal vez el sótano albergaba los recuerdos más oscuros de la familia. Sin más preámbulos, caminé hacia allí, decidido a enfrentar lo que fuera necesario. La escalera al sótano era empinada, y los peldaños estaban húmedos por filtraciones. Bajé con cuidado, iluminando cada tramo antes de pisar. El gato me acompañó, esta vez con un paso cauteloso. El aire se volvió más denso, casi irrespirable, con un fuerte olor a moho y a encierro de muchos años. Al llegar al final, me encontré con un espacio amplio, aunque atiborrado de cajas, muebles viejos y objetos que parecían acumulados durante décadas. Una única bombilla colgaba del techo, aunque sin electricidad. Mi linterna era la única fuente de luz. Cada vez que el haz de luz se posaba en un rincón distinto, descubría más y más elementos del pasado familiar. Álbumes de fotos, juguetes rotos, libros apolillados. El gato se coló detrás de una estantería volcada y lo oí maullar con insistencia. Me acerqué, apartando con esfuerzo cajas desvencijadas, y encontré un pequeño espacio libre contra la pared. Allí, agazapado en la oscuridad, había un bulto envuelto en tela. Lo toqué y sentí algo duro en su interior. Con gran cautela desenvolví la tela para descubrir un objeto que me dejó atónito. Una cuerda anudada, manchada con algo reseco que bien podría ser óxido o sangre. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo al imaginar su posible uso. No quería pensar en la posibilidad de que aquella cuerda hubiera sido un instrumento en el suicidio de Gabriela o de alguien más. La versión oficial era que se había arrojado desde la ventana. ¿Por qué entonces estaba esto aquí? Un sinfín de preguntas se arremolinó en mi cabeza. ¿Hubo un intento anterior de quitarse la vida? ¿Alguien la estuvo amenazando y esto formaba parte de un plan macabro? Con mi mente llena de conjeturas, seguí revisando la zona. En una esquina, encontré una vieja grabadora de casete y varias cintas polvorientas. La curiosidad me pudo, y tras soplar el polvo de la grabadora traté de encenderla.
Obviamente no funcionaba sin pilas o electricidad. Sin embargo, guardé las cintas en mi mochila, con la esperanza de poder reproducirlas en otro lugar. Quizá contenían la voz de Gabriela o de algún otro miembro de la familia. ¿Serían confesiones? ¿Registros de fenómenos paranormales? Avancé entre muebles y cajas hasta topar con un gran armario que bloqueaba parte de la pared. Con esfuerzo, logré empujarlo lo suficiente para ver que detrás existía una puerta oculta. Mi corazón dio un vuelco. La puerta era baja, casi como si estuviera hecha para que solo un niño pudiera pasar de pie. El pomo se resistió, pero conseguí abrirla tras un forcejeo. Un vaho nauseabundo salió de su interior, obligándome a taparme la nariz. Dentro, vislumbré un espacio mínimo, apenas un cuartito angosto. Con la linterna, alcancé a ver una pequeña mesa y 2 sillas. Sobre la mesa, varios cuadernos con letras garabateadas. Entré, encorvándome para no golpearme la cabeza con el marco. Abrí uno de los cuadernos y me quedé mudo. Estaba lleno de dibujos siniestros, con figuras amorfas y frases en latín, o al menos eso me pareció. No comprendía la mitad, pero las imágenes me revolvían el estómago. Rostros gritando, manos saliendo de las paredes, espirales que parecían atraer el alma de quien las mirara. En una de las últimas páginas, reconocí el nombre de Gabriela escrito varias veces. Junto a él, frases que podrían traducirse como liberar el alma y ritual de expiación. ¿Era posible que alguien hubiera estado haciendo algún tipo de ceremonia siniestra para manipular su espíritu? La idea me horrorizó. Tal vez Gabriela había sido víctima de algo más que un mero hostigamiento paranormal. Quizá alguien en la familia o cercano a ella practicaba artes oscuras y su suicidio fue la culminación de un proceso macabro. El gato se acercó con cautela, observando los cuadernos como si también sintiera la energía maligna que emanaban. Yo me incorporé, con la vista fija en esas frases que se entrelazaban con los dibujos demenciales. Sentí náuseas al imaginar a Gabriela descubriendo todo esto y dándose cuenta de que no había escapatoria. Me pareció posible que, al no recibir ayuda de nadie, se rindiera ante la desesperación. De pronto, sentí un calor sofocante en esa pequeña habitación. Un zumbido intenso martilló mis oídos, como si alguien hubiera encendido un motor invisible. El gato empezó a bufar, sus ojos brillando con furia. Sin pensarlo, corrí hacia la puerta para salir de allí, tropezando con cajas y cayendo al suelo. Me lastimé la rodilla y solté un quejido, pero algo me impulsó a levantarme de inmediato. El zumbido se detuvo tan rápido como comenzó, y el calor desapareció. El sótano volvió a quedar en penumbras, con el único sonido de mi respiración agitada y la lluvia golpeando en el exterior. Sostuve la linterna temblorosa, intentando calmar mi mente. Lo que acababa de suceder no podía explicarse de forma racional. Parecía una advertencia, o quizá una manifestación de la energía concentrada en ese lugar. Sin mirar atrás, me apresuré a subir las escaleras, con la mente revuelta por las revelaciones que acababa de presenciar. El gato me siguió, ligero como una sombra. Una idea clara se instaló en mi mente. El suicidio de Gabriela era solo la parte visible de un entramado mucho más perverso, y el tiempo apremiaba para desenmascararlo antes de que esa casa terminara devorando mi cordura. Subí al primer piso y me detuve un momento para recuperar el aliento. El latido de mi corazón resonaba con tanta fuerza que tuve que apoyarme en la pared para no perder el equilibrio. El gato se mantenía a mi lado, mirándome con una mezcla de preocupación y urgencia. A mi alrededor todo parecía en calma, pero sabía que ese sosiego no era más que un espejismo. La casa contenía una tensión latente, lista para estallar en cualquier momento. Con los hallazgos del sótano, mi visión de la historia de Gabriela había cambiado radicalmente. Ya no se trataba solo de una joven con una depresión profunda. Existían indicios de prácticas siniestras, de rituales oscuros, e incluso de una presencia que la acosaba desde planos que la mayoría preferiría ignorar. Me pregunté si era humano o algo más lo que la condujo al abismo. Recordé los cuadernos llenos de símbolos,
y las frases perturbadoras que insinuaban un ritual. Una palabra en particular se repetía, algo así como expiación. ¿Expiación de qué? ¿Era la familia la que intentaba purgar algún pecado antiguo, usando a Gabriela como un receptáculo de culpas y maldiciones? Todo eran suposiciones confusas, pero la necesidad de respuestas me superaba. Decidí dar un último recorrido por las habitaciones para buscar pistas que me hubieran pasado inadvertidas. El gato me acompañaba, saltando de un mueble a otro. Entré de nuevo en la sala donde yacía el gran espejo agrietado. Me acerqué despacio, intentando observar si había algo más inscrito en la superficie. Para mi sorpresa, distinguí una nueva marca que antes no estaba. Un trazo vertical que cortaba la grieta principal, como si alguien hubiera dibujado una cruz incompleta. Acercándome con cautela, pasé los dedos por encima. Sentí un cosquilleo eléctrico que me sacudió la mano. Retrocedí asustado y vi cómo, por un segundo, mi reflejo se distorsionaba. Pude jurar que mi rostro se transformaba en el de otra persona, una mujer con ojeras profundas y expresión atormentada. Era Gabriela. El terror me paralizó por un instante. La linterna tembló en mi mano y casi la dejo caer. Cuando volví a mirar, solo estaba mi reflejo, pálido y asustado. El gato bufó, como si también hubiera visto algo en ese maldito espejo. Salí de la habitación con el pulso acelerado. Un trueno retumbó desde el exterior, y la luz se volvió aún más tenue. Me di cuenta de que pasaban las horas y no había logrado comunicarme con el verdadero espíritu de Gabriela, si es que andaba errante en estas paredes. ¿Acaso las fuerzas oscuras que la atormentaron no deseaban dejarme llegar hasta ella? Deambulé por el pasillo, sintiendo cada vez más pesada mi respiración. En mi mente las imágenes se sucedían. Los dibujos del sótano, la cuerda manchada, la figura negra que se deslizaba por el salón, el rostro de Gabriela en el espejo. Era demasiado para procesar. Me detuve frente a una puerta que no recordaba haber abierto antes. Tenía un marco labrado, decorado con motivos florales. Con mano temblorosa, giré la perilla. El cuarto estaba casi vacío, excepto por un pequeño altar improvisado en el centro. Sobre una mesa baja, había velas apagadas, fotografías de Gabriela y un cuenco de cerámica con manchas oscuras. El tufo a cera derretida y a algo más, quizá sangre seca, me revolvió el estómago. Me acerqué, leyendo unas frases escritas en un pergamino arrugado. No reconocí la lengua, pero evocaba un rezo o un conjuro. Comprendí que se trataba, sin duda, de un lugar de adoración o invocación. Quizá la familia, desesperada por ayudar a Gabriela, había recurrido a prácticas prohibidas. O tal vez alguno de sus antepasados conservaba rituales arcanos que terminaron volviéndose en contra de ellos. Fuera como fuese, el altar resumaba una energía malsana. El gato se mantuvo a distancia, como si temiera acercarse. Un relámpago iluminó el cuarto, y en ese segundo de claridad, vi una sombra moverse detrás de mí, reflejada en la pared. Me giré con un grito ahogado, esperando enfrentarme a lo que fuera que habitaba la casa. Pero la sombra se esfumó tan pronto como apareció. Tenía la certeza de que algo me vigilaba, jugando conmigo, tal vez esperando un momento de debilidad para atacar. Con lágrimas de frustración, cerré los ojos e invoqué a Gabriela en mi mente. Si estás aquí, dame una señal. Dime qué quieres que haga. ¿Cómo puedo liberarte? El silencio respondió, roto solo por los incesantes latidos de mi corazón. Me quedé así, esperando un gesto, un susurro, algo. Nada. Abrí los ojos y el altar seguía inerte, envuelto en su penumbra inquietante. Me derrumbé en el suelo, sintiendo que la casa era más poderosa que mi voluntad. El gato se acercó con sigilo y se acurrucó junto a mí, ronroneando suavemente, como intentando calmar mi desesperación. Fue un momento extraño, casi tierno, en medio de tanta tensión. Sentí que él también era víctima de lo que ocurría allí.
un guardián atrapado en un círculo de dolor. Tras unos minutos, me levanté con la poca determinación que me quedaba. Entendía que el verdadero enfrentamiento aún estaba por venir, y que no me quedaba otra que afrontarlo o terminar escapando para siempre. Pero ¿cómo se combate algo invisible, que mora en las sombras y se alimenta del miedo? Esperaba que en algún rincón de la casa estuviera la clave, una pista final que me permitiera desenmascarar a esa entidad y, quizá, liberar el espíritu de Gabriela de su tormento eterno. Sin saber exactamente qué rumbo tomar, me dirigí al recibidor. El eco de la tormenta retumbaba en las ventanas y el viento silbaba a través de las rendijas de la puerta principal. El gato se movía inquieto, refregando su cuerpo contra el marco de la puerta como si quisiera salir. Sin embargo, yo presentía que, aunque lograra abandonar la casa, la historia no me soltaría tan fácilmente. Me vino a la mente la historia que había escuchado sobre Gabriela, que ella siempre estaba acompañada por un gato negro, su única compañía fiel, el único que parecía comprender su sufrimiento. ¿Sería este mismo gato el que ahora me guiaba? ¿O se trataba de un descendiente, un símbolo que perduraba a través del tiempo? La idea de que fuese el mismo gato, de alguna forma ligado al espíritu de Gabriela, se me antojaba cada vez más plausible. La mirada del gato era intensa, casi humana. Me observaba con fijeza, como si esperara que yo resolviera un acertijo que estaba a su alcance mostrar, pero no a su alcance explicar. Me pregunté si él también necesitaba liberarse de esta casa, si se sentía encadenado a un destino que no comprendía por completo. Dicen que los gatos pueden ver lo que los humanos no vemos, que perciben presencias y energías. Quizá él había presenciado el instante final de Gabriela, su caída al vacío, y seguía vagando para proteger su memoria. Decidí, entonces, seguir mi instinto y prestar atención a cada uno de los movimientos del felino. Si había algo más que descubrir, él me llevaría como lo había hecho hasta ahora. Con un maullido breve, el gato se deslizó hacia el pasillo que conducía a la escalera principal, pero en lugar de subir, tomó un desvío que no había notado antes, hacia una puerta lateral. Empujó la puerta con su cabeza y me miró, invitándome a entrar. Abrí la puerta que daba a un pequeño corredor que desembocaba en una habitación estrecha. Parecía un estudio o una oficina improvisada. Había un escritorio viejo con una silla rota y un montón de papeles apilados. Una ventana daba al patio trasero, pero estaba cubierta por una tabla. El olor era menos rancio que en el resto de la casa, quizá porque el lugar estaba más aislado. El gato saltó al escritorio y empezó a rascar con sus garras un compartimento lateral. Me acerqué y descubrí un cajón con llave. Busqué alguna forma de abrirlo. Recordé la vieja llave que había encontrado en el ático, entre los objetos polvorientos, y la probé. Para mi asombro, encajaba a la perfección. Al abrir el cajón, mis ojos se posaron en un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. Parecía muy gastado, con las esquinas redondeadas por el uso. Lo tomé con cuidado, y noté que tenía el nombre de Gabriela grabado en la portada. Con el corazón en un puño, lo abrí, esperando encontrar sus últimas reflexiones, tal vez escritas poco antes de su muerte. El contenido era sorprendente. No se trataba de un diario íntimo, sino de anotaciones detalladas sobre los sucesos paranormales que había experimentado en la casa. Fechas, horas, descripciones de ruidos, sombras, sensaciones. Incluso, había registros de conversaciones con el gato, escritos como si ella creyera que el felino entendía cada palabra. En una página leí: el gato sabe cuando la presencia está cerca. Él se eriza y corre a mi habitación como pidiendo que lo siga. A veces lo hago, y veo cómo la sombra se desvanece al llegar. Me pregunto si el gato es mi protector o si está vinculado a lo que me acecha. Pasé más páginas y hallé un dibujo hecho a lápiz. Gabriela se retrataba a sí misma con el gato en brazos, rodeados de un círculo con extraños símbolos. Al pie del dibujo anotó: tal vez este círculo podría protegernos a ambos, si logro descifrar sus trazos.
Comprendí que Gabriela había estado buscando desesperadamente una forma de luchar contra la fuerza que la atormentaba. El suicidio no parecía la opción que ella anhelaba, sino el último recurso ante la impotencia y la soledad. Cerré los ojos, sintiendo un hondo pesar. Comprendía cada vez más la magnitud de su tragedia. No era solo una batalla interna, sino una guerra contra algo insondable. El gato me miró, ronroneando con un tono diferente, casi triste. En sus ojos negros creí ver reflejada la figura de Gabriela, como si su espíritu siguiera presente en cada respiración del felino. Le acaricié la cabeza con ternura, pensando en cuánto habría sufrido la joven. La cadena de acontecimientos que la llevaron al borde no fue solo cuestión de enfermedad mental. La casa, las sombras, el silencio de quienes la rodeaban, todo conspiró para hundirla. Con el cuaderno en mis manos, sentí que llevaba conmigo la parte más valiosa de su legado, sus apuntes, sus miedos, sus esperanzas de encontrar un modo de romper el ciclo. Me invadió la responsabilidad de continuar lo que ella no pudo concluir. Tal vez, si lograba comprender los símbolos y realizar el ritual de protección, podría brindar paz a su alma. Y el gato, su fiel compañero, parecía dispuesto a acompañarme hasta el final de este viaje. Con el cuaderno de Gabriela en mi poder, regresé al salón, esta vez sintiendo una chispa de esperanza. Al hojear sus páginas, me di cuenta de que ella había dedicado gran esfuerzo a descifrar cada símbolo, cada sueño, cada aparición. Era como si estuviera a punto de encontrar la clave para exorcizar a la presencia que la acosaba, pero el tiempo o el terror la habían vencido. En uno de los pasajes leí algo que me heló la sangre. Ayer por la noche, soñé que me observaba desde la ventana. El gato bufaba, furioso, pero la sombra no se iba. Sentí que me susurraba al oído, diciéndome que saltara, que todo dolor acabaría si obedecía. Desperté con la certeza de que la caída es su fin, pero también el mío. ¿Sería eso el escape o la condena eterna? La idea de que hubiera sido empujada, literal o figuradamente, a saltar por una entidad maligna me erizaba la piel. ¿Cuántas veces había luchado contra esa voz que la incitaba a terminar con todo? Y si había dudado o resistido, ¿quién o qué la empujó finalmente? Buscando respuestas, pasé las páginas con avidez. Encontré referencias a un libro de las sombras que Gabriela menciona haber descubierto en la biblioteca familiar, un grimorio antiguo que, según ella, contenía conjuros para convocar y exiliar espíritus. Anotó: no sé si estas prácticas provienen de mis antepasados. Me da miedo abrir este libro, pero necesito hacerlo. Siento que el gato y yo estamos solos en esta guerra. El corazón me latía con fuerza al leer estas líneas. Era probable que este libro de las sombras fuera la causa de la actividad paranormal intensificada. Quizá un antepasado de Gabriela había abierto portales que no supo cerrar. Ella, al descubrirlo, intentó poner fin a esa influencia, pero no tuvo apoyo de nadie. El gato me observaba mientras yo leía, con esos ojos profundos que parecían abismos. Por un momento, tuve la fantasía de que Gabriela me hablaba a través de él, pidiéndome que encontrara ese libro. Con la tormenta rugiendo en el exterior, me sentía como un personaje atrapado en una tragedia gótica, rodeado de secretos tenebrosos y sin escapatoria aparente. Y, sin embargo, la determinación se aferraba a mí. Debía encontrar la forma de liberar a Gabriela, de silenciar esa sombra que la incitó al abismo. Decidí dirigirme a la biblioteca de la casa, que había visto de reojo en mi primera exploración. Estaba en un ala poco iluminada, con enormes estanterías que se elevaban hasta el techo. Empujé la puerta, rechinando con un lamento que parecía advertirme: no entres. Pero entré. El gato caminaba a mi lado, olfateando las alfombras desgastadas y los montones de libros apilados. El olor a papel viejo y humedad lo invadía todo. Usé mi linterna para examinar los lomos de los volúmenes, algunos en idiomas que no reconocía. Muchos estaban llenos de polvo, cubiertos de telarañas y polillas.
Avancé sin prisa, revisando cada sección hasta que mis ojos dieron con una carpeta adornada con símbolos que me eran vagamente familiares. Eran los mismos que Gabriela dibujaba en su cuaderno. Con cuidado, saqué el libro del estante. Era grueso y no tenía título en la portada, solo un grabado de un círculo rodeado de inscripciones. Lo abrí y sentí una repulsión inmediata. En sus páginas se describían ritos, invocaciones y conjuros, acompañados de ilustraciones que retrataban escenas inquietantes. Según iba leyendo fragmentos, comprendí que este libro era una especie de compendio de prácticas mágicas para contactar con espíritus y entidades desconocidas. Entre las anotaciones, había referencias a sacrificios, ofrendas y pactos que parecían remontarse a generaciones atrás. Las páginas crujían con cada movimiento, como si una voz silenciosa me advirtiera del peligro de continuar. Sin embargo, noté que varias hojas estaban arrancadas. La numeración saltaba de un capítulo a otro y el contenido quedaba incompleto. Intuí que Gabriela pudo haberlas tomado, quizá para estudiarlas a fondo o para intentar destruir la parte más peligrosa. Esa certeza me llevó a pensar que el libro de las sombras era la pieza que me faltaba para entender la magnitud del horror que se había desatado en la casa. Con el corazón en un puño, cerré el libro y lo guardé, dispuesto a analizarlo en otro momento con más calma. Pero, en ese instante, escuché un golpeteo en la puerta de la biblioteca. Me sobresalté, girando la linterna hacia el origen del ruido. El gato se erizó y soltó un maullido sordo, casi como un gruñido. Alguien, o algo, llamaba desde el otro lado. Tragué saliva y avancé con pasos temblorosos. La puerta estaba entreabierta, y juraría haberla dejado completamente abierta al entrar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El golpeteo se detuvo de pronto, sumiendo de nuevo el ambiente en un silencio opresivo. Me armé de valor y asomé la cabeza por la rendija. No había nada ni nadie, solo el pasillo vacío. El gato se subió a una mesa cercana, sus ojos sin apartarse de la puerta. Parecía tan confuso como yo. La sensación de ser acechado me golpeó con fuerza. Respiré hondo, tentando el aire con la linterna, tratando de captar cualquier señal de movimiento. Nada. Un vacío fantasmagórico. Di un paso afuera de la biblioteca y la puerta se cerró detrás de mí con estruendo, como si una ráfaga de viento la empujara. Pero no había viento en el interior de la casa. Fue entonces que, en la penumbra del pasillo, vi aquella sombra nuevamente. Se deslizaba por las paredes con un contoneo casi líquido, rodeándome con siniestro sigilo. El gato saltó al suelo y se interpuso entre la sombra y yo, erizando su pelaje y bufando de una forma que jamás había escuchado. La entidad pareció retroceder por un breve instante, como si temiera al felino. Aproveché para retroceder con lentitud, sin perderla de vista, y me dirigí a la escalera, con la mente puesta en alcanzar un lugar donde pudiera protegerme. El gato, fiel, me siguió, defendiendo mi huida. Con el libro de las sombras y el cuaderno de Gabriela en mis manos, corrí hacia la planta baja, buscando en mi memoria el modo de salir de aquella casa infernal. El sonido de la lluvia era ensordecedor, y cada relámpago hacía que mi sombra saltara en las paredes, generando un efecto casi psicodélico. El gato se mantenía pegado a mis piernas, sin dejar de mirar hacia atrás, como si la sombra nos persiguiera. Pensé en marcharme, en huir de allí para siempre. Pero algo en mí, tal vez una extraña lealtad hacia la memoria de Gabriela, me impedía abandonar esa historia sin un desenlace. Recordé sus diarios, sus sufrimientos, y los momentos en que parecía al borde de la salvación, solo para ser empujada nuevamente al abismo. Me sacudía la idea de que, de alguna manera, yo fuera su última esperanza de redención, o incluso de venganza contra la entidad que la había consumido. Arrastré mis pasos hacia la puerta principal, buscando la salida. La luz de un relámpago iluminó la escena. La puerta estaba bloqueada por un viejo aparador que antes no estaba allí. Empujarlo resultaba imposible en mi estado de agotamiento.
Grité de rabia y frustración golpeando la pared con mi puño. ¿Era la casa misma la que no me dejaba salir? El gato soltó un maullido agudo, dirigiendo mi atención hacia la escalera que conducía nuevamente al segundo piso. Allí, en la parte superior, distinguí una figura femenina de pie, en silencio, observándome. Mi corazón se detuvo. No era una simple sombra, sus contornos se veían definidos, el cabello largo cayendo sobre los hombros y un vestido blanco manchado. La tenue luz del relámpago me permitió ver su rostro, medio oculto tras los mechones de cabello. «¿Gabriela?», susurré, sin recibir respuesta. El gato corrió escaleras arriba, como intentando alcanzarla, pero la figura se desvaneció antes de que él llegara. Aún así, interpreté eso como una señal. Tal vez era el espíritu de Gabriela, pidiéndome que no abandonara la búsqueda. Sin pensarlo 2 veces, tomé la linterna y subí nuevamente, sintiendo que la casa crujía, como si protestara con cada uno de mis pasos. Llegué a la habitación donde encontré el primer diario, y me detuve en el umbral. Allí, ante mí, se perfilaba la silueta de Gabriela, pero esta vez con mayor nitidez. Sus ojos eran pozos oscuros de tristeza y desesperación. Sentí un nudo en la garganta. No parecía amenazante, sino más bien atormentada. Levantó una mano temblorosa y me señaló algo detrás de mí. Giré la cabeza y vi el espejo agrietado en la pared. Cuando volví la vista al frente ya no estaba. El gato maulló, conduciéndome hacia el espejo. Me acerqué, sintiendo que el corazón me palpitaba con furia. Al mirarlo, vi mi reflejo, y tras de mí, la figura de Gabriela, con la cabeza ladeada. Su boca formó una palabra, inaudible para mis oídos, pero pude leerla en sus labios. Ayuda. Acto seguido, una grieta nueva surcó el espejo, multiplicando mi imagen y la suya en fragmentos rotos. Me asusté, retrocediendo con un grito ahogado, y al volver a mirar, Gabriela ya no estaba. El silencio volvió a reinar, salvo por el rumor de la tormenta en el exterior. Entendí que ella me indicaba el lugar donde debía obrar. El espejo era crucial, tal vez un portal o un receptáculo de la fuerza oscura que la había perseguido. Recordé los símbolos que había visto en el libro de las sombras, los conjuros, el círculo protector. Todo apuntaba a que el desenlace se daría aquí, frente a este espejo, donde el velo entre los mundos se hacía más delgado. Saqué el libro y el cuaderno de Gabriela y me arrodillé en el suelo, con el gato junto a mí. Las manos me temblaban mientras buscaba las páginas que describían un posible ritual de liberación. No tenía garantías de que funcionara, pero era lo único que podía intentar. Si este era el camino que Gabriela no pudo terminar, ahora me correspondía a mí dar el paso final. La casa crujió con más fuerza, y un viento glacial se coló por debajo de las puertas, haciendo que la llama de la vela que encendí parpadeara. A tientas, tracé en el suelo un círculo con la tiza que encontré junto a las anotaciones de Gabriela, imitando sus dibujos. El gato, en medio, me miraba con expectación, ronroneando con un tono grave. ¿Podría ser mi protector, como lo fue de ella? Comencé a recitar las palabras extraídas del libro, mezcladas con frases que Gabriela había apuntado en su cuaderno. No tenía certeza de la pronunciación, ni de si aquello era un lenguaje real o un mero galimatías. Pero puse en cada sílaba la intención de liberar a la joven de su tortura, de sellar el portal que alimentaba a la entidad oscura. Mientras repetía el conjuro, el espejo comenzó a vibrar, emitiendo un zumbido sordo que resonó en mis huesos. Gabriela, si estás aquí, escucha mis palabras. Devuelve a la sombra a la oscuridad de la que salió. Libérate de su influjo y descansa en paz. La tensión se hacía insoportable. El espejo tronó con fuerza y empecé a ver formas nebulosas que se retorcían en su reflejo. Una figura negra se debatía como si intentara salir, golpeando el vidrio desde el interior. A la vez, atisbé el rostro de Gabriela, con lágrimas corriendo por sus mejillas.
No podía dar marcha atrás. Continué recitando el conjuro con la voz temblorosa pero decidida. El gato maulló con furia, erizando todo su pelaje, y la sombra en el espejo pareció retroceder. Un estruendo sacudió la habitación, como si un terremoto sacudiera la casa, y el cristal se resquebrajó por completo, cayendo en pedazos al suelo. La entidad, en un último lamento, se disolvió en la nada. Cerré los ojos, sintiendo un golpe de aire caliente que me envolvió. Cuando los abrí, el gato estaba sobre mis piernas, ronroneando suavemente, y el espejo yacía hecho añicos. La silueta de Gabriela, sin embargo, había desaparecido. Solo quedaba un silencio sobrecogedor. Desesperado, grité su nombre, esperando verla de nuevo. Nada sucedió. Sin embargo, una paz extraña me invadió, como si el ambiente hubiera cambiado de golpe. Sentía un alivio que contrastaba con el terror que había dominado mis emociones hasta ese momento. Tal vez lo habíamos logrado. Tal vez, al fin, Gabriela era libre. La tormenta había amainado cuando salí de la casa. El viejo aparador que bloqueaba la puerta principal se había movido, o tal vez se desintegró por la fuerza del ritual. Caminé con pasos vacilantes hasta el jardín, respirando el aire fresco de la madrugada. El gato me siguió, mirándome con sus ojos profundos. Amanecía ya, y los primeros rayos de sol pintaban el cielo de un gris suave. Con el corazón en un puño, contemplé la vieja fachada, preguntándome si los horrores vividos esa noche habían sido reales o una pesadilla colectiva de la que acababa de despertar. Pero mi ropa sucia de polvo, los arañazos en mis brazos y los restos del libro en mi mochila me confirmaban que todo había sucedido de verdad. Me sentí aliviado al pensar que Gabriela, en alguna parte, habría encontrado la paz que tanto le fue negada en vida. El gato se aproximó, rozando mi pierna con su lomo y ronroneando con un matiz de ternura. Lo cargué en mis brazos, sintiendo que, al igual que ella, él también estaba libre de la atadura que lo retenía en ese lugar maldito. En mi mente, volví a ver el último reflejo de Gabriela en el espejo, su lágrima deslizándose mientras la sombra se resistía. Y recordé el momento en que, al final del conjuro, ella pareció desvanecerse, no con dolor, sino con un gesto de resignación y descanso. Quizá todo este tiempo, su espíritu clamó por una mano que la auxiliara a completar el ritual que nunca pudo concluir. Antes de marcharme definitivamente, me acerqué al umbral de la casa y dejé en el suelo la pequeña cadena con la media luna que había encontrado, la cual llevaba grabadas las iniciales de Gabriela. Fue mi manera de decirle adiós, de recordarle que no la había olvidado y de agradecerle por haberme permitido conocer su verdad. El viento matutino meció las ramas de los árboles y un susurro suave me pareció pronunciar mi nombre. ¿Sería mi imaginación o una última despedida? Caminé por la calle solitaria con el gato en brazos, mientras el sol se alzaba con timidez. La casa quedó atrás, silenciosa, como un mausoleo que finalmente podía descansar tras haber liberado los secretos que la corroían. Pensé en la historia de Gabriela, en su suicidio envuelto en misterio, y en la soledad que padeció. Me prometí a mí mismo dar a conocer su historia, no la versión edulcorada que el pueblo contaba, sino la que incluía su lucha contra una presencia oscura y la herencia maldita de su familia. Tal vez, al contar los detalles de lo ocurrido, lograría que otros no repitieran la misma tragedia, o al menos hiciera justicia a la memoria de una joven que no encontró en vida quien creyera en su dolor. El gato, acurrucado en mis brazos, emitió un suave maullido, como si aprobara mi decisión. Y así, con el corazón apesadumbrado pero aliviado, me alejé de aquel lugar donde el tiempo, las sombras y el silencio se entrelazaron para siempre con la historia del suicidio de Gabriela. Fin.